Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Este Evangelio de San Lucas nos presenta una de las indicaciones más importantes. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Este proceso es difícil. Es muy duro, mucho más cuando hemos sufrido cosas muy duras, cosas difíciles. Hablaba con una persona hace unos días que pues la estafaron. Le pintaron por ahí un negocio muy bueno, eso mejor dicho que era lo mejor que había, que se iba a sacar mucha plata, bueno. Y él se confió de esas 2 personas. Y resulta que consiguió el dinero, 100 millones de pesos colombianos, y se los entregó. Y él mismo me decía, no sé por qué, eso no haría uno ni con la familia, entregarle tanta plata. Él confió. Y resulta que esas personas lo estafaron. Y fue un tema bastante delicado, porque con todo ese dinero que perdió, pues entró en una situación de depresión, de ansiedad, de desesperación, de angustia, de preocupación, y pues no es para menos, porque pues siempre es bastante. Y pues él decía, son los ahorros de toda la vida, son los ahorros de toda la vida. Y eso no es fácil. Pero ahí es donde viene nuestra gran tarea de ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Porque ¿cuál es el otro camino que uno tomaría? Pues es el camino de la venganza, del odio, del rencor, del resentimiento, y ese camino definitivamente no es. Ese camino no es el camino de Dios. Todo lo contrario. Y este punto es delicado y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque definitivamente el enemigo nunca duerme
El enemigo todos los días está mirando a ver cómo nos desvía, cómo nos saca del camino, cómo nos roba la paz, cómo nos lleva por ese camino del odio. Y hay personas que efectivamente se han dejado llenar de odio y pues están dejando envenenar. El odio es un veneno que le hace daño al que lo tiene. El que lo alberga, el que lo permite entrar en su corazón, es el que se envenena. Eso hace el odio. El odio es un veneno de los peores que pueda haber. Ahora, cuando nosotros entramos en el camino que nos presenta el Señor, ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, ahí muchas cosas cambian. Hay muchas cosas cambian. Y ese es el punto más importante. La misericordia para nosotros se convierte en la fuente de la salvación. Porque en el mismo Padre Nuestro le decimos, Señor, perdónanos como nosotros hemos perdonado. O sea que nosotros ponemos la medida del perdón que queremos recibir de parte de Dios, pues según el perdón que nosotros brindamos a otra persona que nos ha hecho daño. Perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos deben, a nuestros deudores. En la misma medida en que hemos perdonado, Señor, perdónanos. Eso implica que si nosotros no hemos perdonado y guardamos hoy rencor contra alguien, resentimiento, rabia, pensamientos para buscar la venganza o cobrarnos la justicia por nuestra propia mano, pues lo único que estamos logrando con eso es cerrando las puertas del cielo, porque le estamos diciendo a Dios, pues Señor, como yo no he perdonado, porque este me las paga, el que me las hace me las paga, pues tampoco me perdone a mí. Eso es lo que le decimos en pocas palabras, eso es lo que le estamos diciendo a Dios, siendo sinceros, esa es la realidad. Y eso es para pensarlo dos veces, porque nosotros no nos damos cuenta de la gravedad del asunto. O sea, orar el Padre Nuestro cuando no hemos perdonado es simplemente decirle a Dios, pues no me perdone. Esa es la realidad. Y por eso al final del Padre Nuestro nos dice el Señor, si ustedes no perdonan de corazón, pues tampoco el Padre Celestial los perdonará. Eso es delicado. Y cuando no hemos perdonado y no nos han perdonado, porque el perdón lo ponemos, la medida del perdón que queremos recibir depende de la medida del perdón que nosotros brindamos a los que nos hicieron daño, pues simplemente le estamos diciendo a Dios que no nos perdone. Y si no estamos perdonados, al cielo no entramos. Más aún, por eso dice esa primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículo 15, el que odia a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino heredará la vida eterna, no tendrá vida eterna permanente en sí. Ningún asesino. Pues nos ponemos en riesgo. Eso hace el odio. Pero si nosotros entramos en ese mismo camino que el Señor nos presenta, sed misericordiosos, como el Padre Celestial es misericordioso, y aprendemos a perdonar hasta lo imperdonable, como Jesús en la cruz, pues ahí las puertas del cielo se abren. Las puertas del cielo se abren para nosotros como un gran regalo. Ahí las puertas del cielo se abren. Y ese es el punto más importante. Dios, que nos ama profundamente, nos quiere junto a Él, en su casa. Pero la falta de perdón nos cierra las puertas del cielo. Esa es la realidad. Por eso el ser misericordiosos, como es misericordioso nuestro Padre del cielo, pues es nuestra principal tarea, nuestra obra más grande, y ahí es donde encontramos la fuente de la bendición más importante, el ser misericordiosos de verdad. Ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Ahora, nos dice una forma concreta. No juzguen y no serán juzgados. No condenen
y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Entonces ahí encontramos uno de los retos más grandes para nosotros. Vivir este proceso de la misericordia como debe ser. Y es el reto que nosotros hoy tenemos. Es el reto que el Señor nos invita a vivir. Y cuando nosotros lo vivimos, pues experimentamos una paz única. Ahora, cuando dice el Señor, no juzguen y no serán juzgados, porque efectivamente nosotros decimos, caras vemos, corazones no sabemos. Nosotros desde fuera podemos mirar y decir, uy, tal persona está haciendo esto porque tal cosa, pero realmente nosotros no lo sabemos. Si vemos, por ejemplo, a alguien que está tomando mucho, lo vemos todos los días tomando. Uno desde fuera que dice, mírenlo, un borracho degenerado. Solamente Dios conoce el corazón de él. Solamente Dios. Solamente Dios sabe por qué está tomando, por qué se la pasa tomando a toda hora. Solamente Dios conoce el corazón. Y uno definitivamente desde afuera, lo único que hace son juicios temerarios porque ni sabemos por qué es. Es que ni siquiera le hemos preguntado, venga, ¿qué le pasa? ¿Por qué toma tanto? No, ni sabemos. Dios sí sabe, Dios sí conoce el corazón. Pero el tema delicado es cuando nosotros nos desviamos y comenzamos a hacer juicios y no nos toca a nosotros. En ese ámbito pues está el tema de los chismes, de los comentarios, de las críticas, de todas las cosas que se pueden decir de alguien. Y pues sí, podemos decir muchas cosas, pero solamente Dios conoce el corazón. Solamente Dios. Él sí sabe lo que hay en cada corazón. Y por eso nos dice el Señor, no juzguen y no serán juzgados. Así evitaremos ser juzgados. Pero si uno juzga, y más aún, juzga a priori, juzga sin conocer la realidad, pues se está metiendo uno en un pecado muy grave, en un pecado muy serio. Y en eso hay que tener cuidado. No podemos poner en riesgo nuestra salvación. Ahora dice, no condenen y no serán condenados. Pues efectivamente tan fácil que es emitir un juicio y lanzar una sentencia. No. Ese Dios que conoce el corazón es el justo juez. Pero si uno toma el lugar de ese justo juez y termina juzgando y condenando, pues uno mismo, la palabra dice, será condenado también. Si ha condenado a alguien, pues también será condenado. Y más si es con un juicio temerario, creyendo las cosas desde fuera, mirando las cosas desde fuera. Solamente Dios conoce el corazón. Y ese tiempo es un tiempo para empezar ese proceso de una vida nueva, donde la misericordia sea la nota característica de cada uno de nosotros. Donde actuemos según la misericordia, donde dejemos a Dios reinar en el corazón y vivir siempre en gracia y en santidad. Y Dios que conoce nuestra vida, el Dios que conoce lo que somos, tenemos y hacemos, que Él sí nos da, según lo que hay en nuestro corazón, en la medida que es, pues Él es el que recompensa. Pero si lo que hay en nuestro corazón es juicio y condenación hacia los demás, pues estamos perdiendo demasiado. Y es ahí donde nos dice, perdonen y serán perdonados. De forma muy clara, tal como decimos en el Padre Nuestro. Ahora dice, den y se les dará. Den y se les dará. La invitación a ser generosos. Y al mismo tiempo nos dice, si damos generosamente, se nos dará generosamente. Dice, les verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida que midan se les medirá a ustedes. Entonces,
Ese es el proceso más importante. No es fácil, menos en nuestro mundo en donde la venganza se volvió lo normal. Un mundo donde pareciera que lo ideal es hacer justicia por la propia mano. Y lo vemos, todos los días lo vemos. Todos los días estamos viendo en muchos sitios de personas que han sido buenas y que ahora están tomando el camino para volverse malas ante la maldad de otros. Por ejemplo, había un video en internet donde aparecía que iba una persona caminando por la calle y llegaban dos personas en una moto y uno de ellos se bajaba rápidamente, sacaba un arma y comenzaba a atracar a esa persona que estaba ahí y le estaba robando sus bienes. Le estaba quitando su celular, su billetera, lo que llevaba ahí. Y en ese momento pasaba por ahí cerquita un señor en una camioneta. Pues el señor, que se dio cuenta que era lo que estaba pasando, pues fue rápidamente, le dio la vuelta a la camioneta y apenas ese señor se subió a la moto otra vez para emprender la huida, ese señor en su camioneta se les mandó y los atropelló. Y que son escenas fuertes porque en el momento en que lo atropella, uno de ellos vuela allá lejos, el otro cae al otro lado. Una cosa fuerte. O sea, y él solamente, es que ni siquiera un familiar o algo a quien estaban atracando, no, solamente vio que eran atracadores, que así iban a emprender la huida en la moto, y lo que hizo él fue darle la vuelta a la camioneta, y no le importó dañar su camioneta, no le importó estrellar su camioneta, con tal de estrellar a los ladrones y mandarlos allá lejos. No nos toca a nosotros, no somos nosotros los jueces. No somos nosotros los que damos la sentencia y nos convertimos en verdugos de una vez para hacer la justicia por nuestra propia mano. No es el camino. Solamente lo bueno se está corrompiendo y eso no es bueno. Porque cuando lo bueno se corrompe, pues es donde aparece lo más malo. Cuando la parte buena se torna mala, con la excusa de que quiere hacer la justicia, es que va a acabar con los ladrones. No. Además, el pecado de ellos fue el robo, pero el pecado suyo puede ser asesinato. No, pero es que era un ladrón. Déjese en la mano de Dios. No somos nosotros los que vamos a ejecutar la sentencia. Que dictaminamos, formulamos la sentencia, condenamos y nos convertimos en los verdugos que ejecutamos esa condena. Y la peor de las condenas, ya está pensando en la muerte. Y puede que ellos pues se libren de sus ataques en su carro y vayan por otro lado y se puedan librar de sus manos. Como puede que mueran y que queden ahí. ¿Y qué va a hacer? ¿Emprender la vida? ¿Hacer como ellos? ¿Qué va a hacer? Es que no es el camino. Y por eso esa tendencia que aparece en algunos de nuestros políticos, que mire que ante tanta inseguridad, que nos armemos. Que así como en Estados Unidos podamos conseguir un arma y comprar el arma en cualquier sitio, pues usted en una tienda y compra el arma, igual que si se comprara una chaqueta, como si se comprara un pantalón, no, que compró una 9 milímetros, que compró un revólver de tanto. No es el camino, no es el camino. Además, no olvidemos lo que dice la Sagrada Escritura: el que a hierro mata, a hierro morirá. El que a hierro mata, a hierro morirá. El que con la espada mata, con la espada morirá. Entonces entrar en ese camino y llegar a una situación delicada, muy grave, en que se convierte en asesino, que porque el otro es un ladrón, pues nos cerramos las puertas del cielo. En cambio, cuando nosotros le dejamos a Dios todo, Dios, que es el justo juez, el que sí le da a cada uno según sus obras, pues ahí las cosas van a cambiar. Dios es el justo juez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante esa persona que nos ha hecho daño? Dice el Señor, y lo escuchábamos el pasado sábado: amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos.
amen a sus enemigos. No solamente que los toleremos o que seamos indiferentes, que ya va pasando el enemigo y ni lo mire. No, ese no es el camino. Lo que dice el Señor es una cosa muy distinta. Amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, y así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Solamente uno es el juez, y es Dios. No somos nosotros. Dejemos la tarea de ser juez a Dios, solamente a Dios, no a nosotros. No somos los jueces. Además, nuestros juicios son de las apariencias. Dios sí juzga de lo que hay en el corazón. Y por eso el reto grande que Dios nos presenta no es fácil, pero es que ese es el camino. Y solamente ese. Ese es el único camino. Y ese tiempo es un tiempo para pedirle a Dios esa gracia de empezar una vida nueva de la manito de Dios y entregarle todo. Confiar en el poder de Dios, en su infinito amor y su misericordia, y abrirnos al don de la gracia. Ahí abrimos las puertas del cielo. En cambio, cuando nosotros dejamos que el maligno envenene nuestro corazón, pues nos estamos cerrando las puertas del cielo nosotros solitos. Y además, el pecado de él, que no se vuelva pecado de uno. El pecado de esa persona que nos ha hecho daño, que no se vuelva el pecado de uno. Y la causa por la cual uno se quede por fuera del reino de los cielos, no vale la pena. Dios tiene planes perfectos de cosas muy grandes para nosotros. Pues no nos desviemos, porque cómo es de fácil desviarnos del camino correcto y terminar en cosas graves inclusive. No nos toca a nosotros. Entonces, ese tiempo es un tiempo primero que todo para aprender a perdonar, para aprender a ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Es un tiempo para orar por las personas que nos han hecho daño y más aún para suplicarle al Señor que tenga piedad y misericordia, que no los trate como se merecen, porque ese momento llegará. Fijo que sí, Dios le va a dar a cada uno según sus obras. Es decirle, Señor, no los trates como se lo merecen. Más bien perdónales, porque no saben lo que hacen. Y ahí ya estamos en el camino que Jesús nos enseñó en la cruz. Porque Él está rezando por los que lo están matando. No es cualquier cosa. Y lo mismo, aprender a perdonar y amar, inclusive a los peores enemigos, es la fuente de nuestra paz, es la fuente de nuestra misma salvación. No lo entendemos, pero es el camino. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de vivir siempre en la santidad para ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón que estás presente en ese santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana para todos. Para quienes nos deseen acompañar, ahorita tendremos la oración de las laudes. Feliz día para todos.